Well, good morning and welcome to another Iglesia del Camino devotional time. Buenos días a todos y bienvenidos a un devocional de Iglesia del Camino nuevamente. On our devotional times on Tuesday mornings and Thursday mornings, we've been asking the question, where is God? En los devocionales que hemos estado haciendo, nos hemos estado preguntando, ¿en dónde está Dios en todo esto? Because as we're going through tough times, that's the question we ask, right? Porque la pregunta que nos hacemos siempre que estamos pasando por dificultades es, ¿en dónde está Él? So we talked about Jesus coming to this earth and being on this earth with us. Entonces hablamos acerca de Jesús viniendo a la tierra y compartiendo con nosotros. We talked about Jesus meeting us in our sadness when he met the widow of Nain. De que él viene y está con nosotros como cuando Él estuvo con la mujer que había perdido a su esposo. And we talked about the Jesus meeting us in the storms of life. Y también hemos hablado de Jesús encontrándose con nosotros en el medio de la tormenta. Now last week, Gio talked about Jesus meeting us in our communion with him. La semana pasada el pastor Gio nos estaba compartiendo acerca de Jesús encontrándose con nosotros en el medio de la comunión. When we celebrate Santa Cena or communion together, we have a chance to remember him and remember the sacrifice that he gave for us. Y cuando nosotros estamos celebrando la Santa Cena o the Communion, nosotros tenemos que recordar que Él está ahí con nosotros. And we talked about his sacrifice for us on the cross, and that's where we find him. Y el sacrificio que Él hizo en la cruz, y es ahí donde nosotros podemos encontrarle. But this morning I want to talk to you a little bit about what he's doing in your life right now. Pero esta mañana queremos hablar qué es lo que Él está haciendo en tu vida en este momento. See, there are some changes that are in your life. Hay algunos cambios que están sucediendo en tu vida. And the changes are there because of Jesus. Y esos cambios están sucediendo porque Jesús está permitiéndolo. The verse we'll look at this morning is found in 2 Corinthians. El verso que vamos a leer esta mañana está en 2 de Corintios. 2 Corinthians 5:17. 2 de Corintios 5:17. Simply says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is here. Y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. So if anyone is in Christ, o sea que si alguien está en Cristo, if you've begun that relationship with him, si has empezado tu relación con Él, if you've turned and you've turned from where you were going and you turned towards Jesus, si cambiaste tu vida y le diste un giro de la dirección que estabas llevando anteriormente y ahora estás siguiendo a Jesús, then you're in Christ. Entonces ahora estás en Cristo. And Christ is in you. Y Cristo está en ti. And you're a new creation. Y tú eres una nueva creación. And I love the way what this verse says next. It says, the old is gone and the new is come. Y me encanta la forma en la que describe esto, que dice que lo viejo pasó y lo nuevo ahora está acá. See, we all have some of that old stuff we just want to get rid of. Todos nosotros tenemos algo de nuestra vieja vida que queremos desechar de nosotros. And when we have a relationship with Jesus, that old is gone. Y cuando nosotros tenemos esa relación con Jesús, todo lo viejo está hecho fuera. And the new is coming. Y lo nuevo está viniendo a nosotros. Now I know in the midst of a crisis like we're going through right now, y yo sé que en el medio de la crisis por la cual estamos atravesando en este momento, we can go back to some old habits. Podemos pasar nuestra vida cotidiana a hábitos viejos. We can begin to worry again. Podemos empezar a preocuparnos nuevamente. To have some anxiety. Tener ansiedad. To be selfish about the things that we have, to make sure that we've got enough. Ser egoístas de las cosas que nosotros tenemos y preocuparnos solo por nosotros y pensar, bueno, si yo tengo lo suficiente, estoy bien. But this verse says that the new is coming. Pero este verso dice que lo nuevo está por venir. And the old is gone. Y lo viejo ya ha sido echado fuera. So let's live that way. Entonces vivamos de esa manera. And know this. Y sepamos esto. Even if you don't feel like this is true. Incluso si tú piensas que esto no es cierto. This is true about you. Esto es cierto acerca de ti. And when Paul writes to the Philippians, he talks a little bit about the same thing. Y cuando Pablo le está hablando a la gente de Filipo, él está explicando exactamente lo mismo. But he gives us the opportunity to know that we're in a process. Y él está hablando y compartiendo, nos está dando la oportunidad de decirnos, estamos en un proceso. Paul says he's sure about this. Y Pablo dice, debieses estar seguro de
de esto, that Jesus, who began a good work in you, que Jesús, el que comenzó la buena obra en ti, is continuing to work on it. Él está terminándola o trabajando continuamente hasta terminarla. So this morning I want you to be encouraged. Entonces esta mañana quiero que tú estés animado en esto, Know that you're a different person que sepas que eres una persona distinta and that God is continuing to work on you. y que Dios está trabajando continuamente en tu vida, God's continuing to work on me. en mi vida, And we look forward to what we're going to be. y estamos tratando de ver o estamos viendo cómo o cuál va a ser el resultado de ello. So be encouraged in knowing when you ask the question, God, where are you in all of this? Entonces tienes que tener en mente que cuando tú le preguntes a Dios, Dios, ¿en dónde estás tú en el medio de todo esto? When he responds and he says, I'm in your life making things brand new. Y Él va a responderte y te va a decir, estoy en tu vida haciendo las cosas nuevas. I would encourage you to look for those brand new things in your life. Quiero que tú te pongas a pensar y te concentres en esas cosas nuevas que está Él poniendo en tu vida. And as we've told you pretty much every week, Y como siempre te decimos todas las semanas, we miss you. les extrañamos. We miss being in the same room with you. Extrañamos estar en la misma habitación con ustedes. And we love you. Y les amamos. We're with you. Estamos con ustedes. We're praying with you. Estamos orando por ti y contigo. And we look forward to the time that we can all be together. Y estamos ansiosos del tiempo en el que podamos estar nuevamente adorando juntos. But until then, continue to join us every Tuesday morning, Thursday morning, and Sunday morning at 9. Pero hasta ese momento continúa compartiendo con nosotros los martes, los jueves y los domingos en las mañanas. Okay, Dios te bendiga. God bless you.